Esta conferencia currículum. comenzará a Eres grabarse. directora general de la Consultoría de Psicología Forense y Clínica, perito privado de Psicología Forense y asesora pericial, docente de diplomados, licenciatura y posgrados, conferencista nacional e internacional, fundadora de la página de Facebook Psicología Forense. Dentro de su formación tienes la licenciatura en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en Criminología por el Instituto de Formación Profesional, tienes la especialidad en Victimología por el Instituto Colimense de Ciencias Forenses, especialista en Violencia Sexual y de Género, México, especialización en Psicología Criminal y Forense por la Universidad Nacional Autónoma de México, especializada en Psicología Forense por la NNA, especializada en el modelo de autopsia psicológica integrada, MAPI, certificada en Protocolo de Estambul, certificada como instructora y docente de ciencias forenses, certificada en psicometría y psicopatología forense, diplomada en juicios orales, diplomada en intervención de feminicidio. Tienes 25 años ya de experiencia en el ámbito penal, familiar y civil, experito de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y experito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, intervención en víctimas de delitos violentos, 20 años como docente a nivel licenciatura y posgrado, conferencista nacional de internacional. Ya no te escuchamos. Creo que se trabó. Y credibilidad del testimonio en otros. Tienes un currículum, falta muchísimo todavía. Nos llevaríamos un buen rato hablando de esto. Bueno, Claudia, muchísimas gracias nuevamente. A nombre del Colegio de Especialistas Forenses te agradecemos mucho esta participación el día de hoy por la tarde y sin más, adelante, todos tuyos, de dedo, micrófonos y cámara. Muchas gracias, Claudia. Bienvenido. Muchas gracias, Martín, por la invitación. Gracias a todos ustedes por el interés, como siempre. Espero que les sea de utilidad lo que les comente el día de hoy. Voy a compartir ya mi pantalla, ya la tengo aquí lista. Ella se está cargando, ahí vamos. Las preguntas las vamos a dejar para después, para que nos vayamos con toda la información y tal vez algunas preguntas se resuelvan sobre la marcha. Si tienen alguna duda, ya me dicen. Tengan ahí cuidado con sus micrófonos, ya ven que a veces sin querer se activan y a veces decimos, híjole, están dando lata algunos y somos nosotros mismos. Hay de vez en cuando sus micrófonos. Bueno, entonces, muy amables por la presentación. De todas maneras, les dejo mi nombre, ese es mi apellido y mi contacto por si desean información respecto a la temática de lo cual voy a hablar el día de hoy, tanto mi correo como mi WhatsApp. Recuerden que nosotros estamos en la Ciudad de México y la alada de México es 52. Y recuerden que para poder mandar WhatsApp, que las llamadas salgan, siempre hay que ponerle el signo más antes de la alada, porque algunas personas no pueden comunicarse con otros por WhatsApp porque les falta el signo más. Y bueno, pues voy a iniciar ya con el tema. Ya les había comentado, me parece, es como un poquito se cortó, pero creo que sí les comentó que yo tengo una página de psicología forense en Facebook. Y bueno, esa página se las recomiendo, ojalá pudieran seguirla, o si ya la siguen, pues compartirla, recomendarla, les agradecería muchísimo. Y no nada más es de psicología, también es de victimología, de criminología, de juicios orales, de todo lo relacionado con las ciencias forenses. Bueno, entonces empezamos con el tema de hoy. Agradezco siempre que me den a elegir el tipo de temas que voy a tratar. Y bueno, pues creo que uno de los temas que más me gusta y me llena hablar es sobre la violencia de género, la violencia de pareja
y bueno, en este caso es ya una violencia feminicida, ¿no? Entonces, ese tema lo uno a otro que apenas, bueno, apenas como unos 4 o 5 años, empecé yo a utilizar esta técnica, y entonces me parece que todavía nos falta mucho por conocer, incluso conocerla, porque a veces ni la conocemos, ¿no? Y saber en dónde nos podemos formar, quiénes se pueden formar, para qué sirve, cómo funciona, y específicamente en los casos de feminicidios, porque la podemos usar en otros aspectos, como yo les iré explicando ahorita, pero bueno, hoy la vamos a enfocar hacia los casos de feminicidio, porque finalmente es una técnica más. Ustedes saben que la criminología y la psicología y todas las ciencias tienen sus técnicas propias de estudio, y lo que es la entrevista, que se comparte como técnica máster, yo diría, de muchas ciencias sociales, está acompañada por otras técnicas más. Por ejemplo, en psicología tenemos las pruebas psicológicas, pero no nada más eso. Y por ejemplo, los victimólogos y los criminólogos pueden utilizar un grupo pequeño de pruebas que están muy claramente descritas de cuáles serían esas que se pueden utilizar, pero también pueden utilizar esta técnica. Perdón. Es decir, ¿quién la va a usar? Quien esté formado, quien esté capacitado, quien, quien tenga el gusto, el interés y la capacitación. Ahora, la pueden usar no nada más en lo penal, se pueden usar en otros ámbitos. Hoy nada más me voy a abocar en la parte penal. Bueno, como vamos a hablar sobre esta técnica en el uso de los casos de feminicidio, nunca está de más, ¿verdad?, aclarar qué es el feminicidio. Y me gusta siempre explicar por qué fue necesario que existiera un tipo penal o una denominación específica a los homicidios de mujeres. Y también para que puedan entender, porque a veces un poco de desconocimiento o de información distorsionada nos hace creer que no es necesario, y que a veces, o que da la imagen de que se le da un mayor peso o una mayor importancia a las muertes de mujeres más que las muertes de cualquier, bueno, en este caso de hombres, ¿no? Porque hay o niños o niñas, o a hombres y mujeres. Entonces, porque también hay feminicidios infantiles. Entonces, es como si pensaran las personas que la muerte de una mujer es más sancionada porque importa más una mujer. Como si eso, digamos, discriminara a los hombres. Y no es el objetivo de crear este tipo penal. El objetivo del concepto y del tipo es específicamente resaltar los motivos por los cuales se está llevando a la muerte a las mujeres, y la responsabilidad que tiene el Estado y las instituciones y la sociedad de que estas mujeres sean asesinadas. Es un término que pone énfasis en el por qué. El por qué se mata a estas mujeres. Porque su misma definición habla por razones de género. Y esas razones de género están sustentadas en la desigualdad de género. En la medida que alcancemos una equidad real de género en esta sociedad o en el mundo, espero algún día, algunos países, algunas sociedades van más avanzados que otros en estos aspectos, pero lo que es México y Latinoamérica todavía nos falta muchísimo. Esperemos que ya no haya estas necesidades de hacer estas distinciones, porque ya digamos, en la práctica, este tipo penal o esta conducta tiene una mayor sanción, muchísimo mayor que un homicidio. Obvio, para el que lo ejecuta. El que lo ejecuta, quiero aclarar de una vez que puede ser hombre o puede ser mujer, ¿eh? No nada más, en México, no sé, en otros países, pero sí hay mujeres sentenciadas por feminicidio. El único requisito es que sea mujer y que se cumplan algunas de las 7 características que se van a describir en el Código Penal. Ese tipo penal y este concepto de feminicidio lo que trata de hacer es identificar o visibilizar la impunidad que hay detrás de los homicidios de las mujeres. La impunidad que hay en el
¿cómo le diré? En el proceso de investigación, incluso a veces en la sanción, o ya de plano cosas extremas como ni siquiera identificarlo como feminicidio. Ustedes saben que en México y en Latinoamérica se han incrementado muchísimo los feminicidios, pero también la desaparición de personas. Y hay muchas mujeres desaparecidas que detrás de esta desaparición, porque también déjenme decirles que ya se está usando la autopsia psicológica en desaparición de personas, ¿eh? Detrás de estas desapariciones hay razones de género, es decir, se pudiera presumir que hay alguna condición de género para poder orientar la investigación. Sí es cierto, mueren más hombres en manos de hombres, hay más homicidios dolosos de hombres, muchísimos más en cantidad en comparación con mujeres. No es porque hay muchos homicidios de mujeres que surge el tipo penal feminicidio, sino por los motivos por los cuales se está llevando al homicidio o a la muerte de esta mujer a través del feminicidio. Y también es cierto que hay más personas, hombres desaparecidas que mujeres. No se trata de cantidad, se trata de características incluso. Entonces, esta palabra, ¿no?, que fue acuñada, este concepto desde el 2005 por la doctora Lagarde, hace una distinción porque en algunos países de Latinoamérica tienen el tipo penal femicidio. Nosotros tenemos solo feminicidio. Femicidio es lo opuesto a homicidio. Es decir, el homicidio es la muerte de un hombre. Que en México no aplica así, ¿no? Puede ser hombre o mujer. Pero cuando hablamos de feminicidio, estamos involucrando la responsabilidad que tiene el Estado ante estas cifras tan elevadas, esta impunidad de castigo de investigación y hasta esta forma en que se está llevando a cabo estos feminicidios, que últimamente han sido muy públicos, muy expuestos, cosas tan terribles como todos conocemos, ¿no? Desde que se han filtrado fotos, sabemos lo que ha traído como consecuencia, por ejemplo, de la ley Ingrid, precisamente de la víctima Ingrid, con esa tecnología que tenemos hoy en día de cómo la información se puede compartir de una manera rapidísima, y una vez que se comparte así, inmediatamente tú lo subes y al segundo te arrepientes, lo borras, pero ya alguien lo vio, o ya alguien lo bajó, o ya alguien lo descargó y ya se queda ahí para siempre. Esto ha hecho que sea como más visible, no nada más en cantidad, sino en características, y son características pues bastante violentas. Bueno, también tenemos que en el 2009 Toledo define feminicidio como un concepto que tiene toda una intención política, precisamente darle esta visibilidad de la responsabilidad del Estado al no crear digamos, las políticas adecuadas para poder disminuir la violencia hacia las mujeres, la violencia de género en general, ¿no? Y la violencia hacia las mujeres, porque finalmente el feminicidio es una violencia de género, es un tipo de las tantas violencias de género, pero es la violencia más extrema. Unos días después de la muerte de la víctima ya no hay más, ¿no? ¿Qué más le puede pasar si ya está muerta? Pues este tipo penal y esta conducta tiene una oleada de victimización enorme. Es decir, no nada más es las causas que llevaron a esa mujer a ser asesinada, sino luego el impacto que tiene ese homicidio, ese feminicidio en esa sociedad. Y fíjense, no nada más en la sociedad, en sus amigos, en su familia, en sus hijos, en su comunidad, en su cultura, en su sociedad. Es una conducta que tiene factores sociales muy importantes que lo están sosteniendo, pero que finalmente un sujeto, un individuo, es quien la ejecuta. Todos los hombres crecen, digamos, vamos a hablar de la cultura mexicana, de la sociedad mexicana, con normas y valores muy similares, ¿no? Bueno, idénticos, y que se van adecuando a cada zona o a cada familia, a cada
normatividad, incluso jurídica que haya en su localidad, pero todos van a tener esta carga de violencia de género, esta formación. Algunos aprenden durante ese desarrollo a identificarla, a controlarla, a evitarla manifestar. Nosotros ni siquiera se dan cuenta que la están reproduciendo o que son parte de ella. Se hacen muchos esfuerzos por parte de instituciones, del Estado, de la familia, de los medios de comunicación para poderla combatir, pero creo que son pocos en comparación de todo aquello que está invisibilizado y normalizado a través de la cultura, de la música, de los programas de televisión, de la publicidad, de las instituciones de control social formal como la escuela, la iglesia, el trabajo, y las que no son formales como la familia, los valores, las costumbres, que están permeadas de sexismos, de una estereotipos muy marcados que facilitan. Ahora, afortunadamente no todos los hombres son feminicidas, ni agresores sexuales, ni violentan a la pareja, pero de una u otra manera, igual que nosotras las mujeres, tenemos este aprendizaje distorsionado de lo que significa ser hombre y ser mujer. Es por eso que surge este concepto de feminicidio. Si se pudiera, es reaprender, por eso es muchísimo más fácil trabajar con los más jóvenes, con los pequeños. Hoy tenemos muchas cuestiones que se han modificado, por ejemplo, en la escuela, en no haber talleres. ¿Se acuerdan que en la secundaria había talleres para hombres y para mujeres? Hoy no hay ese tipo de distinción. Un niño puede estar en cocina si quiere estar en cocina sin que eso cause ningún problema, y una niña en electricidad. Pero para eso nos costó muchísimos años. Y se van haciendo pequeños cambios, pero así como vamos, falta mucho tiempo. Entonces, para la violencia que ya está ocurriendo, tenemos que incidir fuertemente en ella. Se supone que el derecho penal, en la sanción y en su conformación de tipos penales, no está diseñado para hacer prevención del delito. La prevención del delito es parte de otra área del derecho y de la criminología y de todas las ciencias que estén involucradas. Pero bueno, lo que sí, o sea, no es que un hombre diga, híjole, ya es feminicidio, ya no se llama homicidio, ya se llama feminicidio. Y ahora si yo mato a una mujer, no son 40 años, ahora son 70 años. Ya no las voy a maltratar, ya no la voy a matar, ya no. No funciona de esa manera. El miedo al castigo creo que es lo que menos está funcionando en la sociedad, porque la mayoría de los criminales le tiran a ser descubiertos, ¿verdad? Y es también por eso que se ha incrementado mucho la desaparición de mujeres, porque bueno, pues no hay cadáver, no hay cuerpo, pues no hay feminicidio y está desaparecida. Vean toda la complejidad que hay detrás de este concepto de feminicidio. Todo lo que está tratando de visibilizar y de combatir. Ahora, las penalidades de feminicida son elevadísimas. Ninguno va a salir. Es decir, no se tira a la reinserción. No se piensa que ese hombre va a cambiar. Por más jovencito que haya entrado a los 18 años, apenas un caso de uno de 18 años que mató a su esposa, él dice, en un ataque de celos. O sea, pues es lo que él dice, ¿no? Y bueno, sí hubo infidelidad, pero ahí están las razones de género. O sea, dices, pues sí te engañó, pero eso no te daba derecho a matarla. Primero la ahorcó y luego la descuartizó. Tenía que esconder el cuerpo y la metió a su refrigerador. Y ahí la tuvo 1 o 2 semanas y la familia de ella preguntando por ella, a él. Como ya sabían que había violencia desde antes,
pues la familia llega y tira la puerta, ¿eh? Y la buscan y a un familiar se le ocurre abrir el refrigerador. Imagínense el impacto. Eso es lo que se trata de evitar, precisamente. Él ya lo hizo, se va a sancionar. Seguramente va a tener una penalidad de 70 años. No, ya le dieron la sentencia de 70. No creo que sobreviva, porque esa es la palabra. Dentro del sistema penitenciario, ustedes saben que ahí está ruda la cosa. Es decir, el que ya lo hizo ahorita en México y por las cuestiones jurídicas como se tienen, no se está pensando en que regrese a la sociedad, pero no queremos que haya una víctima más para que ese sujeto, esa víctima, lleve a un sujeto a reclusión. Se trata de que no ocurra, ¿no? Es decir, tratar de identificar la escalada, porque es un proceso de violencia que va a desencadenar finalmente en el feminicidio, de detenerlo, identificarlo lo más rápido posible para detenerlo. Y bueno, lo menos que se pueda llegar al máximo, la máxima expresión de la violencia de género, que es el feminicidio. Pero mientras, quien ya lo hizo va a tener una penalidad bastante elevada, y para eso se requiere una buena investigación, porque no todos los homicidios de mujeres son feminicidios. Algunos sí son homicidios. Algunos feminicidios quedan cerrados los casos como suicidios. Algunos, pues, ni siquiera aparece la víctima como desaparecida. Es precisamente en los casos que las fiscalías que están investigando las muertes de estas mujeres traen toda una línea de investigación. Bueno, recuerden, toda muerte de mujer en México se inicia como feminicidio. Sobre la investigación se va descartando o se va confirmando esa línea de investigación. Y entonces se inicia como feminicidio y avanzan las investigaciones y dicen, aquí no hubo feminicidio, aquí hubo suicidio. Bueno, en esos casos, uno diría, es que está fácil, criminalísticamente no tendríamos por qué tener problema en decir que si toda la evidencia criminalística nos indica que eso fue un suicidio, ¿por qué tendríamos que usar otras técnicas como la autopsia psicológica? Porque estamos en México, porque las víctimas indirectas tienen todo el derecho de ofrecer todas las pruebas para que no quede la menor duda de que así fue, porque hay corrupción, porque hay pericias, malas pericias, es decir, no solo la corrupción que lo cambian adrede, sino también hay malas periciales. Por supuesto, las víctimas indirectas pueden ofrecer sus peritos y todo, ¿no? Pero también dicen, oye, ¿cómo? O sea, no estoy de acuerdo en que mi hija se haya suicidado. Yo digo que su esposo la mató por esto y por esto y por esto, ¿no? Recuerden que en México todo puede pasar, y algo que es claramente un feminicidio puede ser cerrado como un suicidio. Todo como el caso de la niña Paulette, que todos conocemos y que todos sabemos que así no ocurrió, pero así se cerró. Un accidente. Todas las pruebas periciales, todo lo que se reconstruye a través de la ciencia, la historia que se reconstruye, corrobora que un accidente, que la niña murió en un accidente. Entonces, bueno, por parte de las víctimas indirectas, familiares de las víctimas, pues va a haber al que diga, no, pues no estoy de acuerdo con ese resultado y quiero que se investigue, y que se utilice o que se investigue más. A lo mejor las personas ni siquiera conocen el concepto de autopsia psicológica, estoy hablando de la familia, pero si saben que no es cierto, que su hija no se pudo haber suicidado por varias cosas que vamos a ver ahorita en el desarrollo de esta presentación. Bueno, si a todo esto que les digo, vamos a ver, siempre me gusta dar estadísticas sobre lo que me toque hablar para darnos una idea, ¿no? De cómo están, cómo se encuentra en números, no solo en características, porque nos podríamos pasar horas, días contando
casos, ¿no? Y ejemplos, pero queremos ver cómo se está manejando en números. No ha disminuido incluso desde que se conformó el tipo penal feminicidio, los feminicidios no han disminuido. El que exista un tipo penal específico no disminuye la conducta, ¿no? Lo único que facilita es la sanción de la persona que comete esa conducta. Por ejemplo, el de maltrato animal. 2010, maltrato animal, no ha disminuido el maltrato animal, pero bueno, al menos ya puedes hacer una denuncia y llevar a alguien a proceso cuando maltrata un animal. Y entonces, pensar que porque ya existe el tipo penal feminicidio va a disminuir los feminicidios, y lo que vemos es que no sucede así, sino sigue aumentando cada vez más. Ahora, ¿por qué también aumenta? Bueno, porque muchos de estos feminicidios quedaban como homicidios. No se investigaba. Por eso es que surge esa necesidad de crear este concepto. Y más adelante, ahorita vamos a ver, 5 años después surge la necesidad de decir, y no nada más está el tipo penal feminicidio, sino ahora me vas a investigar con perspectiva de género. Porque bueno, una cosa es que estuviera el tipo penal y otra cosa es cómo investigabas ese tipo penal. Y también se está analizando la posibilidad de que más adelante se puede incluir algo que se va a denominar suicidio feminicida. Es decir, donde sí es cierto, evidentemente las periciales y las investigaciones descubren que sí la mujer se suicidó, pero como resultado de una violencia extrema y donde ella encuentra en la muerte, en su propia muerte, en el suicidio, un escape a esa violencia. Si todavía no podemos entender, procesar y hasta investigar el feminicidio, imagínense el suicidio feminicida. En algunos otros países, no de Latinoamérica, ya empiezan a haber casos que se llevan a... La sanción es muchísimo menor, no son 70 años, ¿no? Pero hay una sanción, y eso es lo importante. Es decir, él la fue llevando a ese punto donde ella no encontró otra manera de salir. Para eso debe de cumplir ciertos requisitos también, ¿no? Como vamos a ver en este tipo penal, y llevar una investigación específica. Bueno, cuando no se tienen estadísticas claras, bueno, pues es difícil entender los fenómenos sociales, y también tener números nos permite que la sociedad pueda darse cuenta de cómo está funcionando el sistema respecto a esos casos o ese fenómeno en específico, en este caso el feminicidio. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos se inician? ¿Cuántos se llevan a sentencia? ¿Cuántos terminan en no responsabilidad del sujeto? ¿O cuántos de estos que iban directo o que ya se habían cerrado incluso porque dijeron, no, aquí lo que hubo fue un suicidio, se retoman y se corrobora que fue un feminicidio? Los números nos van a ir indicando. Ahora, estos datos son mundiales, no solo es de México, y estos datos son de la OMS, y estos datos son del 2019, y fíjense que una tercera parte de todos los feminicidios que hay en el mundo son cometidos por la expareja o pareja íntima. 1 de cada 3, quien la asesinó es alguien con quien tuvo un vínculo, que en algún momento de su vida, pues hubo un amor, hubo hasta hijos, hubo ilusión, hubo seguridad, o pensaba que estaba segura junto a él, que podía salir a la calle y tener miedo de todos, pero de su esposo o ex esposo, y pensar que él finalmente es el que la iba a asesinar. Esto es lo que está sustentando esta parte de la violencia de género. Quien se supone que te amaba es el que termina matándote. 1 de cada 3 feminicidios en el mundo, y estoy hablando pareja íntima, ex o novio o exnovio, o ex esposo, ex lo que sea, incluso amante y examante. La otra parte, que sería, que todavía nos falta otro porcentaje para que nos dé 100, pero al menos el 40% de estos casos también son cometidos por personas de estos feminicidios muy cercanas.
Ya en 1 de cada 3 fue tu ex o tu pareja. Y en los otros es casi la mitad de los feminicidios está siendo por personas que conoces y que son cercanas a ti. Tu papá, tu padrastro, tu hermano, tu tío, tu primo, tu abuelo, tu hermano, tu hijo. Personas también o sea, que están ligadas a ti de alguna manera. Y un porcentaje restante, que es el 24, se lo van a repartir todavía personas que la conocen de vista o que más o menos tienen una relación, pero que no eran tan cercanas como la anterior. Un vecino, un compañero de trabajo, un compañero de la escuela, alguien que la veía pasar, alguien que a lo mejor no sabía ni su nombre, pero sabía dónde vivía, o a lo mejor ella no lo conoce, nunca lo vio, pero él a ella sí. Y solo un porcentaje mínimo, ni el 2% de los feminicidios en el mundo está siendo cometido por total desconocidos, lo que serían los feminicidas seriales, que ya saben más o menos cómo funciona, cómo eligen a la víctima, su serialidad en los homicidios, que las víctimas tienen una representación simbólica totalmente diferente, que puede ser una víctima no totalmente al azar, pero sí que cubre ciertas características, a lo mejor sale de casa, o sea, sale a cazar, no sale de su casa, sale a cazarla a una víctima y la elige. Esos son los menos y son los que te han enseñado que, que están afuera y que te debes de cuidar de ellos, pero no te dicen que cuídate de tu abuelito o de tu hermano que te puede matar. No se trata tampoco de ser paranoide, se trata de identificar aquellos elementos de violencia de género que se van presentando. La violencia es progresiva, la máxima expresión es el feminicidio. Bueno, y fíjense, estos son datos. Cada día mueren en promedio al menos 12 mujeres latinoamericanas y caribeñas, solo por el hecho de ser mujer, es decir, por feminicidio al día. También son de la misma estadística del mismo año. Y recuerden que de 2019 todavía no estaba la pandemia, apenas empezaba y que todo esto se ha incrementado. No voy a leerlo, ustedes lo pueden observar. Estos datos nos dan una idea también de que cómo están las circunstancias en el mundo, cada cuando se está asesinando a una mujer en Latinoamérica y en el Caribe. Con todo gusto yo le puedo pasar esta presentación al maestro Martín para que se los comparta a aquellos que supongo van a pedir constancia o algo así. No lo sé, pero si no que se los pase también. O si no me la piden a mí. Ok. En América Latina se ubican 14 de los 25 países, del top 10 de 25 países más feminicidas. Los otros son, pues 11 están distribuidos en otros países, pero sí tenemos bastantitos. Solo 2 de cada 100 casos, los agresores son enjuiciados. Finalmente, se llevan a juicio y a sentencia. Tenemos el informe de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, donde dice precisamente, esas son las cifras de ellos, que 2 de cada 10 terminan en sentencia. Y cómo va creciendo conforme va, pues, o sea, en lugar de disminuir, porque pues uno pensaría que ya hemos avanzado mucho en la prevención de la violencia de género, pues yo considero, una cuestión mía, que estamos en una crisis, en muchos sentidos, una crisis social, una crisis política, una crisis ideológica, una crisis económica, una crisis de salud, una crisis hasta espiritual. Tanta crisis tiene como resultado, saben ustedes, la teoría de la anomia, de Merton, de Durkheim, la respuesta de las personas de conductas desviadas. Estas conductas desviadas pueden ser conductas criminales o conductas patológicas. Entonces, no nada más la violencia feminicida, sino la violencia en el mundo. Y no se trata a veces de números, sino se trata de formas y hasta de motivos. Hoy pueden matarse por un like, cosa que antes no existía. Alguien le dio like a alguien y no le gustó y lo mata. Entonces, o linchar, déjense mediáticamente, ¿no? Sin saber del caso, literalmente.
o sea, como digamos, lo que hizo Trump, que por eso lo bloquearon de ahí del Twitter, o sea, echarle leña al fuego, mover gente a través de las redes y gestar violencia. Entonces, esta violencia, o sea, que la violencia se ha incrementado mucho, se está haciendo mucho por combatir la violencia de género, pero la violencia en general se ha incrementado y entonces, por más que se lucha con la violencia de género, la violencia sigue avanzando y eso arrastra todas las demás violencias, la violencia sexual, la violencia entre hombres, la violencia familiar, la violencia feminicida. Si a estas estadísticas le sumáramos todas aquellas muertes de mujeres que terminaron los casos cerrados en suicidio, no, pues yo creo que se incrementaría más las cifras. Ahora, sabemos que tenemos un montonal de protocolos para investigar con perspectiva de género, para investigar los feminicidios, hay protocolos para todo, protocolos para en casos de niños, niñas y adolescentes, protocolos para casos de tortura, protocolos, y bueno, ¿y por qué una necesidad de crear protocolos? ¿Y qué es un protocolo? El protocolo es una guía mínima, mínima. Eso no quiere decir que que la tienes que usar al pie de la letra. Dice, bueno, mínimo usa esto. Si quieres usar más que esto, está bien, pero mínimo, oye, entrevista a la pareja, o mínimo revisa sus mensajes de WhatsApp. Es decir, hay investigaciones mínimas que hay que hacer, pero no son limitantes. Es decir, no tengo que seguirlo al pie de la letra, pero sí tengo que cubrir los lineamientos mínimos que te establece. De ahí tú puedes ampliarlo y una de estas ampliaciones puede ser la autopsia psicológica, por supuesto. Bueno, ¿por qué un feminicidio pudiera quedar impune en su investigación y no ser sentenciado o investigado como un feminicidio? Bueno, pues hay muchos motivos. Y uno de nuestros motivos, yo creo que es un problema muy fuerte en México, es la corrupción. A veces no es la falta de capacidad, es la corrupción, pero también a veces es la falta de capacidad, de formación, de especialización de todas las personas, los operadores de justicia, las cargas excesivas de trabajo, los malos sueldos, las carencias institucionales. Recuerden que yo fui perito institucional y bueno, hacemos milagros con lo poco que tenemos. No, nada de esto que acabo de decir es una justificación, ¿eh? Es para tratar de entender por qué a veces hay fallas. Son seres humanos, somos seres humanos, no somos robots. Pero detrás de estos errores hay seres humanos, hay personas que van a tener consecuencias muy graves, como una gran injusticia, una víctima que no tenga justicia o un hombre que tenga una gran injusticia y que sea sentenciado por feminicidio cuando no es, porque por supuesto puede pasar, ¿no? Todo esto a veces sé que a muchos de nuestros compañeros de las instituciones los han capacitado desde que yo estaba ahí y yo tengo 11 años que salí. Un montonal con perspectiva de género. Como yo estaba en delitos sexuales a cada rato, ¿no? Pero parecía que había servidores públicos que les entraba por aquí y les salía por acá, ¿no? O que simplemente no entendían no porque fueran tontos, sino porque es tratar de cambiar tu manera de pensar. Totalmente, es reeducar, es reaprender, y no es fácil y no es rápido. Y este tipo de investigaciones requiere eso. Es importante que todos los que estamos trabajando en las ciencias forenses tomemos un curso, un diplomado, si se pudiera, ojalá, ¿verdad?, una maestría en género. No se van a volver feministas, no les va a pasar nada, porque luego hasta le tienen miedo a nada más hablar género, y no, así como, están como a la defensiva. Conózcanlo. Creo que ya entienden que todos debemos de saber de derechos humanos, ¿verdad? Y no porque yo tenga que saber los derechos, que no tengo que violentarle al imputado para no meterme en problemas o a la víctima.
Es muchísimo más que eso los derechos humanos en el ámbito forense. Parece ser que ya van entendiendo, pues así como hay que saber derechos humanos, debemos de saber de perspectiva de género. Hay muchas maneras de aprenderlo, también siendo autodidacta, por supuesto, pero al menos hay que leerlo. Bueno, le voy a cambiar acá. Por primera vez tenemos la tipificación de feminicidio en México en el 2010. En el 2012 se incluye en el Código Penal Federal. Los primeros estados en tipificarlo fueron Guerrero y la Ciudad de México. Y lo tenemos en el artículo 325 del Código Penal Federal. Y en el Código Penal Federal se castiga de 40 a 65 años. También cada estado lo tiene de manera local y hay variaciones en las penalidades. Se está tratando de que sea la misma para todos. Y fíjense cómo dice lo que es feminicidio. Comete el delito de feminicidio. ¿Quién? ¿Al que fumó? Un micrófono. ¿Quién lo va a cometer? Dice, ¿quién prive de la vida? ¿Quién? Puede ser hombre o mujer. ¿A quién va a privar de la vida? Claramente dice una mujer, por razones de género. Le incluye. Ahora, existiendo razones de género, cuando concurra alguna, con una tengo, de estas 7 que están acá. A veces son varias, a veces es una. Todos entendemos cuáles son signos de violencia sexual previa a la muerte, posterior, actos necrófilos, y lesiones previas o mutilaciones previas o posterior, o sea, el cadáver, que existan entre la víctima y la persona que se le está investigando como posible homicida, un antecedente previo del homicidio, por supuesto, todo es previo, de violencia, que haya habido violencia familiar, que haya habido violencia laboral, escolar, cualquier tipo de violencia. Que haya existido entre ellos una relación sentimental, una relación afectiva o una relación de confianza. No tienes ninguna de las otras 6, solo tienes que entre ellos hubo una relación previa. Se va a llevar la investigación como feminicidio. Que exista datos, o sea, previos de amenazas. Que haya habido amenazas y que se pueda corroborar la existencia de esas amenazas, ya sea con testigos, con mensajes. Ahora, ¿quién la tuvo que haber amenazado? Pues quien la mató. O que haya sido incomunicada. No importa cuánto tiempo, previo al homicidio, bueno, al feminicidio, a privarla de la vida. Esto también incluye, por supuesto, secuestro. Si la secuestraron y luego la mataron, también se le va a imputar a ese sujeto el feminicidio. Y finalmente tenemos el 7º, que es que el cuerpo de la víctima quede expuesto o exhibido en un lugar público. Que lo avienten ahí, que lo tiren. Fíjense, no necesita estar desnudo el cuerpo, ¿eh? En ningún momento dice que desnudo, sino que esté el cuerpo. A veces también están sin ropa, por supuesto. Aquí entraría la mutilación, todo lo que hemos visto últimamente en muchos feminicidios muy terribles. Bueno, si la autoridad ministerial no encuentra indicios que muestren al menos uno de estos 7, entonces se manejan como homicidios. Pero la muerte de una mujer siempre se va a investigar por mandato general como un feminicidio. Es decir, ya no voy a investigar para ver si es feminicidio. Ahora voy a investigar y sobre la investigación tal vez no sea feminicidio, pero ya investigué. Entonces voy a investigar con perspectiva de género desde el inicio. Les traigo algunos pequeños casos, ejemplos de delitos donde el feminicidio queda como en una primera instancia visto como un suicidio. Tenemos aquí este caso de esta chica Marlene, que el 8 de abril, ¿no? Dijeron que se había suicidado, pero con las declaraciones de la familia, encontraron que podía haber antecedentes de violencia de la pareja que pudieran haberla llevado al feminicidio, o sea, que la mató, porque ellos refieren violencia previa. Entonces, finalmente este caso se le da el giro, la investigación hacia el feminicidio. Y no es la única, hay muchas más. Aquí tenemos otra de Puebla, ¿no? Donde incluso la mamá exigía
tienen que llegar a hacer esto para decir, mi hija no se suicidó, a mi hija la mataron. Pararse afuera de juzgados y exigir. Y eso es lo que no debería de pasar, que una madre o incluso un esposo, porque también hay, o sea, recuerden que sí, uno de cada tres, pero hay otros que no fueron los esposos, que te digan es que su esposa se suicidó. Oye, no, es que ella no se pudo haber suicidado, la tuvo que haber matado a alguien. Tenga que hacer ese tipo de cosas para que realmente se investigue como se debería de haber investigado desde el inicio. Muchas mujeres o muchos muertes de mujeres quedaron cerrados. Estamos hablando del anterior sexenio, como suicidios, y que hay mucha duda todavía de esos casos, de que esto haya ocurrido así. Y también hay como, digamos, una doble intención de decir ajá, sí, que bueno, a veces hasta lo hacen para no evidenciar lo inepto que es el sistema y el Estado para investigarlos. Aquí tenemos una que a lo mejor criminalísticamente, todos los que son peritos en criminalística dirían, es que eso es fácil o se puede determinar, no tendríamos por qué decir que hay duda, hay una muerte sospechosa, ay, se suicidó o la suicidaron, ¿no? Como decimos por acá, ¿no? O la mataron. Bueno, a lo mejor todas las periciales en criminalística, los resultados son contundentes y dicen suicidio, pero a lo mejor hay alguien que dice, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque puede pasar un error, que haya un dictamen mal hecho, o que haya corrupción, o que desde la criminalística digan, esto que trató de aparentar un suicidio no es un suicidio, es un feminicidio. Tenemos otro caso de María Fernanda Ricos, 2014, Estado de México, donde la mamá desde el inicio dijo, no se suicidó, la asesinaron, y bueno, la señora exigió, incluso quería copia de la carpeta de investigación porque estaba contratando abogados y todo, y fíjense lo que le contestaron, les pidió la carpeta y le dijo que para qué la quería, si para enmarcarla. Eso es violencia de género. Es decir, contestarle a una mamá de esa manera es una burla, es un sarcasmo. La mamá daba elementos para poder sospechar que su ex la había matado. Bueno, en estos casos amerita usar la técnica que les voy a comentar. Ahora, está aquí el caso de Mariana Lima Buendía, 2015. Derivado de este caso, la Suprema Corte de Justicia emite una sentencia sobre el asesinato de ella, que ocurrió en el 2013, pero la sentencia sale hasta el 2015, en el Estado de México, donde habían dicho que ella se había suicidado. Ya saben lo que pasa después, y establece esta sentencia que las muertes de mujeres tienen que ser investigadas con perspectiva de género. Y se tiene que investigar y acreditar si es feminicidio y no al revés, como se hacía antes. Bueno, empezamos con homicidio y luego vemos si es feminicidio. Y al investigarlo con perspectiva de género desde el inicio, entonces la nombramos como feminicidio. Tenemos, ya a lo mejor sí lo saben, ¿verdad? Pero por si no, ahí también pueden encontrar muchas cifras al respecto. El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio. Ustedes saben que todas las AC y ONGs tienen cifras pues más objetivas, no tan maquilladas, ¿no? De la criminalidad, como secuestro, violencia familiar, feminicidio. Y bueno, ellos están, por eso dice un observatorio, están monitoreando, están ahí investigando también, por supuesto, no judicialmente, sino las causas, el impacto, y están acompañando a las víctimas indirectas, están muy pendientes de los casos. Y bueno, pues, por ejemplo, dice que las cifras no reflejan la realidad. Por lo general, las cifras se van a quedar cortas, las cifras oficiales.
las autoridades no están acatando el criterio, lo que dice este observatorio que estableció la Suprema Corte de hace ratito, en el 2015, donde toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada como feminicidio y con perspectiva de género. O sea, una cosa es que esté ahí y otra cosa es que se lleve a cabo. Sabemos que, o sea, quien ha ido a juzgado o al Ministerio Público o es perito, ustedes se han dado cuenta del nivel socioeconómico que tienen muchas víctimas, que a veces no entienden muchas de las cosas que se les está explicando, que las regañan, que las hacen esperar horas, que las cansan. Una cosa es que estén en la ley y otra cosa es que se esté llevando tal cual. Ahora, derivado de tanta queja que ha habido y tanta impunidad y tanta injusticia y corrupción, ha habido muchas recomendaciones por parte de la Corte Interamericana, perdón. Y bueno, derivado de esas recomendaciones, se ha exigido como una respuesta a ver, estoy haciendo mal esto, esto y esto y esto, resuélvelo. Y entonces surgen un montonal de acciones para poder combatirlo. Entre ellos los protocolos. Les decía hace ratito que los protocolos son instrumentos que nos van a guiar en estas investigaciones de estas muertes violentas, que nos van a decir paso a paso cómo irlo investigando. Para que, o sea, se supone que el Ministerio Público estudió toda una carrera de Derecho y luego lo formaron en la institución como MP, se supone que sabía investigar. ¿Por qué tenemos que hacerles protocolos? Pues porque no lo están haciendo bien, ¿no? Es decir, mínimo algo así. Si a esto le sumamos que en algunos casos los mismos feminicidas están haciendo pasar la muerte de la mujer por un suicidio, pues se complica. Si de por sí cuando no hacen pasarlo como un suicidio, no se logra a veces la sanción del sujeto, cuando todavía se toman, digamos, la molestia y planifican todo y lo esconden tras un suicidio, se les va a dificultar más a las autoridades. Otra cosa que también quiero que comentar es que no hay que patologizar al sujeto que comete el feminicidio. Es decir, no le busques en características psicológicas la explicación. Y la explicación es mucho más compleja que decir que era celoso o que era inseguro o que tenía el trastorno antisocial o que era paranoide. Porque hay muchos paranoides, muchos antisociales y muchos celosos que no terminan cometiendo un feminicidio. Sí es un factor importante a considerar, pero cuando estudiamos la conducta criminal debemos tomar en cuenta muchos otros factores más y no hay que olvidarnos del factor social. Precisamente lo que sustenta el concepto de feminicidio. Entonces será la combinación de ciertos elementos biopsicosociales para poder entender por qué ese sujeto hizo lo que hizo y para poder prevenir, a lo mejor ya no en porque pues ya no va a salir, pero por ejemplo, ¿qué pasaría si lo detecto ya en las etapas tempranas de violencia de pareja? Incidir en ese sujeto en lo que se tenga que incidir, ya sea biológico, psicológico o social. Y los sociales saben que se va a abrir en un montonal de cosas. Que tenga que modificar para que él no termine matando a una mujer. A lo mejor no va a ser a esa, sino va a ser a otra. Y no se trata de llevarlo a la cárcel. En la cárcel no se va a solucionar el problema. Y más con el tipo de cárceles que tenemos en Latinoamérica. Entonces, se requieren otras acciones, reeducar, reaprender, pero también tomar en cuenta que en algunos sujetos no nada más va a ser la reeducación, tal vez tengas elementos biológicos como altos niveles de testosterona, que por sí sola, los altos niveles de testosterona no te vuelven un feminicida, pero sumado a otros factores, y si lo que quiero es incidir sobre todos los factores, pues identifícalos claramente y trátalos o interviene sobre ellos. Todo aquí es decir, ¿cómo lo hago para adelgazar? Ay, tómate pastillas. Sabemos que no funcionan, que dicen, bueno, me voy a poner a dieta. No basta. Voy a hacer ejercicio. No basta. Pero ¿qué tal
si haces dieta, ejercicio y tal vez te tomas algo para acelerar tu metabolismo, algo que te recete el médico, ¿no? Pues vas a tener mejores resultados. No es consecuencia de un solo factor. Toda la conducta humana es consecuencia de diversos factores. La conducta criminal no es la excepción. No hay que quedarnos con la idea de que estaba loco, de que tiene un trastorno de personalidad, de que tiene un trastorno mental. Ah, claro, pues es que era bipolar. Ah, claro, pues es que era antisocial. Es muchísimo más complejo que eso. Ahora, cuando estas investigaciones no tienen los elementos suficientes para establecer claramente si fue un suicidio o un homicidio, se solicita en algunos casos la realización de esta técnica que se conoce como autopsia psicológica. Su nombre no quiere decir que solo la podamos hacer los psicólogos, sino que lo que se va a analizar es la parte psíquica del sujeto que ya no está vivo. Y cuando yo lo tengo vivo, puedo analizar la psique del sujeto a través de otras técnicas, a través de la entrevista y a través de la aplicación de pruebas psicométricas. Ya está muerto. ¿Cómo veo su psique? Ni modo que me meta ahí y le haga una autopsia. No vas a encontrar la psique ahí. Pero, ¿cómo vas a saber cómo era esa persona en vida? Psicológicamente, emocionalmente, conductualmente. A través de la información, que serían información indirecta, como otras personas, documentos, ¿cómo se dice? Elementos como, por ejemplo, información de su celular, de sus correos, de su música, el GPS de su celular, entrevistar a personas de su casa, su pareja, sus amigos, sus vecinos, de su trabajo, de su escuela, del gimnasio, de donde ella haya convivido, sobre todo los últimos 6 meses y sobre todo personas que la vieron viva las últimas 24 horas de vida antes de su deceso o su desaparición y después que encuentran su cadáver, como el caso de Devani, que las 24 horas previas a esa desaparición, aunque sabemos que encontraron su cadáver mucho tiempo después, porque voy a tratar de reconstruir la psique del sujeto. Nosotros dejamos huella en el mundo, así como dejamos huella literal. Ustedes saben que nuestra grasa, nuestra piel, el pelo, nuestras fibras de ropa, nuestros fluidos corporales, la saliva que avientas, todo, o sea, dejas un rastro en donde caminas, en donde estás, y que hay un montonal de técnicas para poderlas identificar. Lo mismo de la vida psíquica del ser humano. Dejas tu esencia, tu psique, en donde te mueves, en donde vives, en donde trabajas. Sí es cierto que puedes tener actitudes diferentes, puedes tener una actitud, una imagen, por así decirlo, en tu trabajo, y a lo mejor tus amigos te conocen de otra manera, o ciertas personas muy cercanas solo van a conocer ciertos aspectos de ti, pero no tienes múltiple personalidad. O sea, hay una constante, hay un patrón de comportamiento. Lo que sí puede haber es ciertas actitudes que se van a tomar en ciertos lugares, pero hay una base que se va a compartir. No eres una persona que tiene una personalidad disociada, que tienes una personalidad solo con tu familia y otra con los amigos. No, hay un patrón permanente y constante. Nosotros dejamos esa esencia psíquica en todo lo que hacemos, en los colores que utilizas para las diapositivas, las letras, las imágenes, el tono de voz, la música que escuchas, la ropa que vistes, la persona con las que interactúas, los libros que lees, las fotos que tomas, todo va aportando un elemento de nuestra esencia psíquica. Es por eso que se llama autopsia psicológica, no porque la hagan solo los psicólogos. Es una técnica que inicia desde el lugar de los hechos, así como llega el criminalista y con todas sus técnicas que ellos están capacitados para esto, identifican. ¿Cómo sabe que ahí hay una huella? O sea, si yo ni la veo, bueno, pues porque tú no estás capacitado para eso, pero él
va a buscar con ciertas técnicas, perdón, a lo mejor es una huella, me parece que se llama latente, ¿no? Que no es visible así, porque puedes encontrar una huella de sangre, ¿no? Ahí se ve. Esa tiene otro nombre, no me acuerdo. Pero va a haber otra que no, pero van a poner sus polvos y estas cosas y la van a ver. Y entonces ya la vio, pero ahora ¿qué hago con ella? Pues la tengo que analizar. ¿Y cómo la analizo? Bueno, pues la voy a llevar, es decir, la voy a fijar, la voy con técnicas y luego la voy a trasladar y luego la voy a analizar. Pues así funciona en la cuestión psíquica. También en la autopsia psicológica va a trabajar, si es posible, si amerita el tiempo, que vaya al lugar del hallazgo. Si no, porque a veces están desbordados en trabajo, al menos ustedes saben que todo eso queda ahí fijado, fotografía, video, todo, descripción, para que después los que estén trabajando esa técnica, porque son varios, tenga estas fotos y esta información que le permite identificar algunos elementos que aquí entra, por supuesto, la victimología, la interacción víctima-victimario, la pareja penal totalmente, para poder identificar algunos elementos psíquicos en ese lugar del hallazgo. Ese lugar del hallazgo pudo haber sido que ahí ocurrió el hecho o ahí arrojaron el cuerpo. Pero desde ahí empieza, con esos documentos. Y va a tener una evolución. Estas intervenciones técnicas se hacen en un tiempo de 4, 5, 6 meses y hasta a veces más tiempo, porque se necesita reunir muchísima información, porque esa información es con la que va a trabajar el psicólogo. Entrevistas, documentales, o sea, documentos, el expediente psicológico de cuando iba a terapia, el expediente médico, el expediente laboral, el expediente académico, entrevistar a varias personas de su escuela, de su trabajo, de su familia. Siempre hay que descartar al sospechoso principal. Si el sospechoso principal es su pareja, no vas a entrevistarlo porque puede causar un sesgo en la entrevista. Incluso algunos autores, porque hay muchas técnicas o protocolos que puedes usar para esta técnica, que te dicen, bueno, también tenemos que esperar un tiempo. O sea, no era hacer la autopsia, tú ya estás trabajando con documentos, con la evidencia criminalística, pero cuando el momento que llegue de la entrevista se va a hacer unos 3 o 4 meses después del suceso, para no interferir, más bien, para que el duelo no interfiera en la información que proporcionan las personas entrevistadas. A mayor cercanía de la persona que vas a entrevistar con la víctima fallecida, más tiempo debe de haber entre el suceso y la entrevista. Porque, ¿qué pasa cuando alguien se muere? Cuando alguien se muere, todo el mundo habla bien de las personas muertas, porque parece que nos han enseñado que es de mala educación o hasta pecado hablar de los muertos, hablar mal de los muertos. Y por más canija que haya sido, no voy a decirte que se drogaba, que no cuidaba a sus hijos, que esto, que el otro, porque no te lo voy a decir porque se acaba de morir, porque hay un dolor, porque hay un cariño, porque hay una subjetividad. Además, también para no entorpecer el proceso de duelo de las personas, el proceso de duelo normal, porque puede ser que se desarrolle un duelo patológico, ya como a los 3, 4 años ya pasó incluso la negación, 4 años, meses, perdón, la negación del suceso, de la pérdida. Entonces, pero no se trata de que 3, 4 meses estoy sin hacer nada. Ya se está trabajando con toda la demás información. ¿Y qué es lo que se va a hacer con toda esa información? Decodificarla, es decir, transformarla. Así como el criminalista, que para los que no somos criminalistas, o sea, está entrenado para ver cosas que los demás no vemos y decir, oye, pero ¿cómo se te ocurrió que eso pudiera tener una gota de sangre? Yo no vi nada, ¿no? O tú viste, no sé, que cayó para acá y a lo mejor en tu mente dijiste, si cayó aquí, rebotó acá y entonces volteo y veo allá. Y yo que no sabía eso, no se me hubiera ocurrido voltear acá. Pues es lo mismo en la psicología. Se debe de conocer mucho para hacer esta técnica de psicopatología, del comportamiento suicida, del comportamiento violento y por supuesto, de la temática de la cual vayas a intervenir, en este caso de la violencia de género, del feminicidio,
porque recuerden que esta técnica no solo se utiliza en feminicidios, por ejemplo, se utiliza en las aseguradoras, lo utilizan muchísimo para los fraudes de los seguros de personas. Cuando una persona se asegura y hace pasar su suicidio por un accidente para dejar un beneficio económico a su familia. De hecho, así surge en el mundo, así surgió en Estados Unidos dentro de las aseguradoras. También puede ser que la utilices en el ámbito civil para impugnar un testamento, para decir que cuando firmó el testamento esa persona se encontraba psíquicamente alterada y ese testamento no es válido. Pero entonces tienes que hacer un análisis de su psique al momento ahí de haber firmado el testamento, no cuando se murió, porque igual y se murió 5 años después de que firmó el testamento. Es decir, cómo se encontraba psíquicamente al momento de la firma. Entonces se utiliza en otros ámbitos. Y bueno, vamos a encontrar este concepto por primera vez, perdón. La autopsia psicológica es un método retrospectivo para identificar las características de personalidad y las condiciones de vida de la persona fallecida. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para tratar de entender aquellas circunstancias que pudieron haber contribuido a su muerte. Esas circunstancias puede haber sido su pareja. Esas circunstancias puede haber sido que tuvo un conflicto con un compañero de trabajo. Es decir, todo aquello que nos orienta a la investigación. La autopsia psicológica no resuelve los casos, como tampoco lo resuelve un dictamen en psicología o un dictamen en criminalística. Es una pericial más que se aporta, un indicio, una evidencia, una prueba que finalmente quien va a decidir qué valor probatorio le va a dar es el juez. Yo puedo valorar a un agresor sexual psicológicamente, decir que tiene características de agresor sexual. Ah, ya denle sentencia condenatoria, ya la psicóloga dijo que tiene características. No, un momento, faltan todas las demás pruebas que se han estado aportando. No basta con eso y por supuesto no basta con la autopsia psicológica. Pero utilizar la técnica de la autopsia psicológica también ayuda incluso a ir orientando hacia dónde va la investigación. Pudiera ser que por lo que se va sacando en la autopsia psicológica se dé un giro en la línea de investigación y digan, ¿saben qué? El marido no es, vámonos por otro lado. O también que se justifiquen algunas órdenes de cateo o algunos interrogatorios, o sirva la información que se obtuvo en la autopsia psicológica para cuando ya tienes a un sospechoso y lo vas a interrogar y poder retomar información que se obtuvo de la autopsia psicológica. En 1958 por primera vez se utiliza este concepto, fue Littman en utilizarlo, pero hasta el año 61 incluso se escribió este libro, el doctor Seidman, que trabajaba mucho con conducta suicida, acuñaron el concepto de autopsia psicológica. ¿Cuál es el objetivo finalmente de esta investigación? ¿Para qué lo vamos a utilizar? Porque necesito saber el entorno en el que la víctima se movía. Es decir, cómo se encontraba su estructura familiar, su nivel económico, sus recursos psicológicos, su salud física, para poder entender si es que aquí no vamos a concluir se suicidó, no, o la mataron. Aquí lo que vamos a buscar pudiera ser, depende el modelo que se utilice, pero por ejemplo, el modelo de la doctora Teresita García. Vamos a concluir que tiene un perfil suicida. No quiere decir que se suicidó. Estoy diciendo que tiene, así como cuando yo les digo, cuando valoro a un agresor, tiene un perfil psicológico característico y compatible con agresores sexuales. No les dije, la violó, es un violador. Nada más te estoy diciendo que encontré en sus características mucha similitud con las que hay en diferentes estudios que se han hecho de agresores sexuales. ¿Por qué? Porque puede ser que tengas un perfil suicida y aún así te hayan matado. O ejemplo claro, Marilyn Monroe. Ahí en internet ustedes van a encontrar la autopsia psicológica que han hecho varias personas de manera no oficial, posterior, muchos años después. Y sabemos que la investigación de Marilyn Monroe, y entendemos por qué, ¿verdad? Se cerró como un suicidio.
Y cómo fue tan fácil creerlo en aquel entonces por las características que tenía ella. Pero eso no quiere decir que si yo tengo una depresión y luego me asesinan, digan, ah, pues como tenía depresión, entonces se suicidó. No es así de simple. Se tienen que reunir varios elementos. Para esto vamos a analizar documentos, objetos personales, redes sociales. Si ustedes agarran el celular de alguien, sabemos que mucho de lo que se enseña públicamente pudiera estar, sabemos que falseado, exagerado, hasta inventado, ¿no? Pero hay cosas que no son tan públicas que las tienes tú, como por ejemplo las páginas que visitas, las fotos que tomas, los lugares que frecuentas, los gastos que haces. O sea, aquí hay una información valiosísima que no, con esto no vamos a resolver el caso. Esto se va a unir a todo lo demás, a todo lo que, la misma entrevista se la voy a hacer a la mamá, al hermano, a la amiga, al exnovio, al compañero de salón, al maestro, al jefe, al compañero de trabajo, al compañero del gimnasio, al vecino, la misma entrevista. Y voy a empezar a encontrar constantes de características, de formas de ser, de emociones, y los últimos 6 meses y sobre todo las 24 horas. ¿Cómo la vieron de ánimo? ¿Qué fue lo último que dijo? ¿Que te dijo a ti? ¿Cómo la notabas? ¿Había una diferencia? ¿Qué comió? ¿Cómo se despertó? Todo eso va a darnos información importantísima. ¿Quién encontró el cuerpo? ¿Qué testigos hay? Si es que hubiera. Porque todo esto, si se dan cuenta, es una investigación multidisciplinaria. Y lo que vamos a establecer es si la persona tenía tal vez un tipo de personalidad depresiva, pensamientos autoagresivos, de muerte, si había tenido o no pensamientos suicidas. Yo puedo tener pensamientos suicidas y no porque los referí o los escribí y los dejé aquí en mi teléfono escondidas. Ya, ay, lo escribió, ay, ya, ¿para qué le buscamos? Se suicidó. No, todo eso se tiene que ir analizando y conjugando. Ideas de muerte, con la presencia de conductas autodestructivas o la presencia ya de intentos suicidas. Ya vamos a acabar, ¿eh? Es un estudio retrospectivo indirecto de la conducta, de la personalidad, del estado emocional, y para eso necesitamos recurrir a todas las fuentes de información posibles y accesibles. Es un trabajo también donde el Ministerio Público ayuda mucho citando a las personas y las entrevista y les pregunta. En otros países, los mismos peritos o el mismo que está haciendo la autopsia, o sea, lo cita a través del Ministerio Público y lo entrevista. A veces acá el Ministerio Público la entrevista con las preguntas que ya le formuló el psicólogo, que es una entrevista estructurada, no, semiestructurada, perdón, que permite algunas variaciones. Esto quiere decir que también el Ministerio Público debería de estar capacitado para ello, para reunir la misma información de todo, nada de que, ay, a ese no le pregunté, ay, no, es que y el otro yo pensé que se me fue. No, siempre debe ser lo mismo para encontrar esos patrones. Y bueno, finalmente, el dictamen que se va a emitir, oigan, no se les puede dar en una charla de 2 horas, hora y media, cómo se hace un informe. Esto es una especialidad, mínimo un diplomado de 120 horas. Hay maestrías y hay todo un proceso y toda una capacitación de diversos elementos para poder llevarla a cabo. Yo solo les digo que existe, para qué sirve, cómo funciona, por qué es tan importante en los feminicidios. Pero para hacerlo, ahora, ¿quién? Un criminólogo, un victimólogo. En Cuba hay un montonal de abogados haciendo autopsia psicológica, psiquiatras, trabajadores sociales, psicólogos, quien esté formado en ciencias afines y especializado en el área forense y especializado en la técnica. Es un instrumento que les va a permitir proporcionar información detallada y minuciosa, y como todo dictamen pericial, debe ser un instrumento contrastable por terceros. Ajá, toda dictaminación tiene que ser contrastable para poder tener argumentos para defender nuestras conclusiones. Bueno, hasta ahí sería
mi intervención. Si alguien tiene alguna duda, con todo gusto. Mientras les voy a dejar aquí mis datos. No sé cómo funcionan aquí las preguntas, si yo las contesto, me las leen o cómo. Sí, maestra, tenemos preguntas. Si quieren realizar sus preguntas, por favor, las pueden colocar en el chat. Nos pregunta Luz Elvira, ¿cómo puede apoyar el primer respondiente en recolectar indicios para la autopsia psicológica? Haciendo su trabajo como siempre lo hace, bien. O sea, lo que él siempre hace, luego se va a usar. O sea, no es algo específico. La interpretación que se le dé a la técnica es lo que va a haber esa variación o esa diferencia. Pero él hace su trabajo de la manera que siempre lo hace y lo pasa a las personas que están capacitadas en la autopsia psicológica. Es decir, no necesariamente desde un inicio. Sí, ya sé por dónde va la pregunta. Si cuando vas tú como psicólogo ahí, ok, interpretar la evidencia conductual, no, la evidencia física hay que transformarla en conductual. Para eso, el criminalista tendría que estar formado en criminología y en autopsia psicológica para, por ejemplo, para ver algo que sea, la víctima tenía la cara cubierta y todo el cuerpo desnudo. El criminalista va a describir lo que ve, ya sea en foto, y va a tomar la evidencia del cuerpo. Eso es lo que hace el criminalista. Un criminalista que esté formado en criminología, en perfilación y en autopsia psicológica, esa conducta que se le realizó a la víctima la va a interpretar de manera conductual, pero no de manera aislada, y no él en su reporte, sino ya con el equipo multidisciplinario que va a trabajar la autopsia psicológica. ¿Okay? Correcto. Y la siguiente pregunta, igual de Luz, nos dice que sí es labor exclusiva del personal pericial. ¿Se refiere si solo es institucional? No, también hay peritos particulares, así como ya saben que hay un equipo también multidisciplinario de los abogados particulares que pueden trabajar tanto para imputados como para víctimas, y tienen sus criminalistas, y tienen sus psicólogos. No, también lo pueden ofrecer de manera particular. Ok, ¿cuál sería la diferencia entre autopsia psicológica y el perfil criminal? Nos pregunta Ana Karen. ¿El perfil criminal? No, el perfil criminal se saca el perfil del criminal. O sea, se utiliza la perfilación criminal para casos donde tengo un sujeto que no sé quién es, que está cometiendo homicidios o casos seriales, porque necesitan ser mínimo 3 para que pueda tener un patrón de comportamiento a analizar. Entonces ahí se analiza el sujeto para ver un tipo de personalidad. Y aquí estamos analizando a la víctima. Pero creo que lo que también a lo cual se refiere es que dentro de la perfilación, criminal, tenemos el análisis victimal o la perfilación victimal. Hay una diferencia importante, es decir, tienen objetivos diferentes, pero lo que sí comparten es que se analiza la víctima, se analiza la psique y la historia de la víctima. Pero en el otro puede ser, en la perfilación victimal, dentro de la perfilación criminal para homicidios seriales, a lo mejor no necesito entrevistar a la mamá porque no necesito saber un patrón de comportamiento específico. Es decir, la autopsia psicológica es muchísimo más amplia. Comparten una base, pero la autopsia psicológica se va como ampliando. Ok, nos dice Vianney, porque por eso es importante también observar el modo de vida de la víctima, fotos, cartas, documentos, etcétera. Así ¿Sí? es. Rodolfo Preciado tiene unas cuantas preguntas. De los múltiples modelos de autopsia psicológica, especialmente para feminicidio, ¿cuál recomendaría más usted? Hasta donde tiene entendido, el MAPI
está muy enfocado en búsqueda de patologías. No sé si tal vez eso pudiera confundir con las alteraciones propias de las víctimas de violencia de pareja con las de un estado presuicida. Ok. Sí, el MAPI tiene un sesgo muy psiquiátrico, sí, pero es uno de los mejores porque es el más estructurado. Pero no nada más explora la parte psicopatológica o mental. Y finalmente lo que queremos descartar es si se presenta o no, porque ahí nada más estamos hablando de la entrevista. El modelo MAPI se va a usar para la entrevista. Es un modelo estructurado de entrevista. Pero la autopsia psicológica no nada más se hace con la entrevista. Si se dan cuenta, también analizamos la evidencia conductual, bueno, la evidencia criminalística, y lo vamos a transformar en evidencia conductual, y también se analizan otros elementos como su vida cotidiana, es decir, su diario, bueno, ya casi no hay diarios, ¿no? Su computadora, su celular, sus fotos, todo, es decir, el MAPI es un modelo de entrevista estructurado que nos facilita las entrevistas, los sesgos, pero la autopsia psicológica es algo más que el MAPI. Puedes incluir otros elementos que no están referidos en el MAPI. Y bueno, a mí el MAPI me gusta mucho porque sí, efectivamente, te facilita mucho las entrevistas cuando no son tan expertos en entrevistar, y te va marcando las mismas áreas de exploración en todos los sujetos, que para encontrar esas similitudes. Y no creo que haya un sesgo psicopatológico, ¿no? Es decir, que nada más se obtenga información de psicopatología. Ok, nos pregunta Marco, en el caso de un feminicidio a una menor de edad, ¿qué protocolo pesa más para feminicidio o para menor? Voy. Ya no me ven. ¿Cómo que cuál pesa más? Pues se tienen que usar los dos. Si a eso se refiere, si cuál de los dos usa, pues si está muerta, pues parece es protocolo de feminicidio, bueno, se va a usar el de feminicidio. Sí, porque seguramente está haciendo pregunta porque hay protocolos para menores, ¿no? También. Entonces, la pregunta es que, eh, ¿cuál, seguramente, cuál se utilizaría y cuál pesaría más, si utilizar un protocolo de feminicidio o el protocolo para menores? No, pero que yo sepa, para, para feminicidios de menores, específicamente, híjole, no lo conozco. ¿Tú conoces alguno especial, Martín? Está el protocolo para menores, pero que nos ha tocado, se utiliza el protocolo de feminicidio, por el simple hecho de ser mujer, ¿sí? Uh-huh. Se Sí, sí, utiliza sí. el protocolo de feminicidios. Uh-huh. Pero yo no conozco uno que sea de feminicidio para menores de edad. Conozco el No, de es, feminicidio y el de niños, niñas y adolescentes. sí, genérico. Es Sí, el protocolo de feminicidio y es el que se utiliza. Ajá. sí. Eh, Otra pregunta, Taniegón nos dice, ¿podría comentarnos quién puede solicitar una autopsia psicológica? Y bueno, la siguiente pregunta en la misma, eh, ¿cuál es el costo? ¿Qué costo tendría una prueba? Ok. ¿Quién la solicita? Pues de manera institucional el Ministerio Público, de manera particular pues la defensa, igual que ¿quién solicita al psicólogo, ¿no? ¿Quién solicita la intervención de perito en criminalística? Pues quien dirija la investigación. De manera particular son caras porque son muy laboriosas, muy extensas en tiempo. No les puedo decir un monto exacto, pero miren, más o menos, si un dictamen en psicología, donde entrevista a la persona directamente, penal, imputado, víctima, anda entre 15 y 20, dependiendo del caso y del perito, sí son bastante caras. Yo he sabido de autopsias psicológicas hasta de 50,000 pesos. Ok.
Nos dice Rodolfo, en la guía metodológica para dictámenes psicosociales para feminicidio, se recomienda evitar las autopsias psicológicas en casos de feminicidio, porque puede patologizar, es decir, discriminar estereotipadamente a la víctima. ¿Qué opinas al respecto? Opino que los protocolos no son ley, que los protocolos no deben ser limitantes y que para eso hay ciencia que respalda estas intervenciones y que todo lo que aporte a una investigación deberá ser utilizado. Entonces, es absurdo, fíjate, como el caso de Mariana Lima. Si, y hay muchos casos donde se ha utilizado la autopsia psicológica como una prueba más, ¿no? Entonces, no estoy de acuerdo, ¿no? Y los protocolos no todos dicen lo mismo. Y bueno, ya encontrarán ustedes argumentos científicos para poder defender, incluso los abogados jurídicos, que van sobre esos protocolos. Pues sí, pero tu protocolo no está por encima de la ley y puedo hacerlo. Entonces, no, es que a veces pienso que ustedes ven que como el protocolo, yo creo que le hacen más caso que a la Biblia, ¿no? Y ya, porque lo dice un protocolo, sí, es que surgen porque hubo muy malas prácticas, pero no son limitativos y no son la palabra de Dios. Hay cosas que también nosotros podemos mejorar y los protocolos también se pueden mejorar. Eso es lo que yo opino. Ok, Saraí, ¿para qué otros casos se utiliza la autopsia psicológica y por qué se denomina autopsia? Bueno, ya dije, ya respondí lo de los casos, ya dije cuáles son, y autopsia porque finalmente es un análisis. Cuando hacemos una autopsia, pues abres, ¿no? Y ves lo que hay dentro. Y aquí, pues lo que se abre es la psique, es decir, subjetiva, simbólicamente, estás analizando el contenido de la psique, por eso se le denomina autopsia, y bueno, porque está muerto también, ¿verdad? La persona. Ok, hay una pregunta de Jesús Alberto. ¿Por qué en España no hay una regulación a su legislación de feminicidio, pero sí lo tienen como homicidio su tipificación? ¿Por qué razón no la tienen enfocada? ¿Por qué en España no hay una regulación a su legislación de feminicidio, pero sí lo tienen como homicidio su tipificación? No tengo la menor idea, porque Sí, en España. sí. Sí, bueno, a esta pregunta, cada, cada país tiene su forma o el tipo penal para determinados delitos. Antes, recordarán, en México hace 2 años hubo un gran debate porque FGR estaba impulsando que se volviera el delito de feminicidio, se le volviera a denominar homicidio, con la agravante de los datos de un feminicidio, ¿sí? Esa era la situación, pero cada país tiene su propia legislación y su propia denominación. Por ejemplo, en Guatemala le llaman femicidio, ajá. En Colombia creo que también le llaman femicidio, en República Dominicana también le llaman femicidio, uh-huh, pero depende prácticamente de la legislación de cada país. De hecho, el modelo latinoamericano el modelo de protocolo latinoamericano del delito de feminicidio hace esas referencias que también las menciona la maestra Viascán con respecto a qué significa femicidio y qué significa feminicidio, ¿no? Esa es la otra cuestión, pero cada país tiene su propia legislación al respecto. De hecho, antes de que en México, en varios estados,
no estaba tipificado como feminicidio, sino como un homicidio con las agravantes del delito de la muerte de una mujer, ¿no? Y todo esto va ahí, fue avanzando prácticamente. Tenemos la Convención de Belén do Pará desde 1994 que se celebró, en el 96 la suscribe México y en el 98 la firma definitivamente, ¿no? Desde el 98 a la fecha tenemos esa cuestión de los delitos de género y también o la investigación de los delitos de género y también abarca prácticamente el cambio de chip para todo lo que es este tipo de análisis. Otra pregunta, Ana Karen, ¿en México ante procesos penales se han presentado peritajes sobre autopsias psicológicas? ¿Cómo, perdón, no entendí esa pregunta? Sí, la pregunta es, en los procesos penales actuales, ¿se han presentado peritajes sobre autopsia psicológica? Es decir, si de forma Sí, particular o u oficial, sí, ya se han llevado, se han presentado las autopsias psicológicas. De hecho, hay un caso muy sonado de Digna Ochoa, por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México se llevó a cabo una autopsia psicológica en este caso, ¿sí? sí, hay muchos peritos Este, de la Procuraduría, bueno, de la Fiscalía, uh-huh. trabajando autopsias psicológicas, muchos. Sí, 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 y había una que falleció lamentablemente el año pasado por cuestión de COVID, Lucy Sí, Bustos, justo, sí. sí, una excelente, excelente eh, psicóloga que hacía unos perfiles increíbles. Sí. Este, nos dice Rafael Sergio, y sobre todo se ve que el hecho se debe de observar de los grandes a pequeños detalles, observando y ver vestigios, el tipo de feminicidio que son de diferentes formas, matices del hecho. Es el comentario que nos hace Sergio. Ay, se fue. Hay más preguntas. Permítame tantito. Aquí tenemos Marta. ¿Qué tanto puede pesar la autopsia psicológica en el sistema penal a la hora de dar una solución? Eh, Marta, es la pregunta que nos hace. Bueno, igual que cualquier pericial, ¿no? Es decir, el valor probatorio será el que le dé el juez junto con todas las demás periciales que se aporten. Y bueno, así como a veces psicología ni lo pelan, a veces psicología ayuda enormemente, igual puede pasar aquí, ¿eh? O sea, eso depende de muchos otros elementos, pero sí se considera, es decir, no sé si la pregunta va en el sentido de que si lo toman en cuenta, sí, por supuesto, se toma en cuenta. Sí, Rodolfo nos pregunta, ¿cómo se puede complementar la aplicación de la autopsia psicológica con el enfoque psicosocial? ¿Cómo se puede complementar? Bueno, pues el informe psicosocial nos da mucha información para poderlo utilizar en la autopsia psicológica. Y no sé si la autopsia psicológica pueda darle algo al informe psicosocial. Eso sí no sabría, pero sí nos aporta mucho los informes psicosociales. Sirven, porque son de los tantos documentos que se van a consultar. Ok, Rodolfo, eh, aquí sería una diferenciación. ¿Qué particularidades tendría una autopsia psicológica en caso de feminicidio comparada con una autopsia psicológica tradicional? ¿Qué, qué diferencia habría entre una normal, por ejemplo, de un Ya, ya. hombre? Sí, sí, sí.
Ok. Bueno, cuando hablamos de tomar en cuenta la perspectiva de género, es decir, porque, ¿a qué nos referimos cuando en el 2015 dice, y investiguen con perspectiva de género? O sea, ¿qué significa eso? Y entonces cuando vamos a una autopsia para feminicidio tenemos que incluir la perspectiva de género, es decir, estar más atentos, más alertas a situaciones que pudieran encontrarse en las entrevistas, en en los documentos, en todo lo que estamos analizando que indiquen la presencia de posible violencia de género. Es como darle una mayor atención, cosa que no harías si esa autopsia psicológica la estás utilizando, por ejemplo, en la parte civil para impugnar un testamento. No incluirías tanto esa visión de género. Ok. Edgar, ¿en dónde se funda o cómo o cuál es la fundamentación legal para la autopsia psicológica? Pues la misma fundamentación de cualquier pericial. Es como si me preguntaran cuál es la fundamentación legal para la intervención de psicología, pues la que nos da el, la posibilidad de intervenir con cualquier pericial. Sí, ok. Ya Ay, son miren, todas las. saludos a Eric Chargoy. Ok. Este. Las demás son felicitaciones, 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 felicitaciones y más felicitaciones. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Preguntas, preguntas. Creo que ya no, Clau. Pero son felicitaciones para los que preguntan de la presentación. Vamos a publicar el video en breve. Igual cuando se les envíe a ustedes sus constancias, que son gratuitas, completamente no se cobran, ajá, que nos han preguntado si tenemos el truco de invitarlos gratuitamente y que después les cobramos. No, no cobramos absolutamente nada, es completamente gratuito tanto la conferencia como las constancias, ¿sí? Este, Mira, hay otra pregunta. ¿Yo como policía puedo hacer una autopsia psicológica o hay alguna técnica en particular para los policías? Bueno, es que esta se hace de manera multidisciplinaria y el policía aportará lo que le corresponde desde sus investigaciones que hace y que va a ayudar, o sea, es un documento que los informes policiales de investigación que hacen, que le va a ayudar a la persona que está dirigiendo la autopsia o llevándola, que generalmente, por ejemplo, en la fiscalía son psicólogos. Esa investigación que hace el policía le va a ayudar como una información extra para considerar al psicólogo que está haciendo la autopsia. Es decir, no lo puede hacer él solito, ¿no? Y para eso tendría que formarse como perfilador mínimo, o criminólogo, no como policía. Sí, ok. Para los que nos preguntan, nos dice José Adán, a mí no, que no te han llegado todas las constancias. Ok, si nos puedes mandar un correo para checar. Las constancias, cuando ustedes se inscriben en el mismo sistema, cuando ya está la ponencia en desarrollo, nos va generando prácticamente o va automatizando el sistema quiénes se presentaron y quiénes no. Hay ocasiones en que nada más ponen el puro alias o el puro Juan y tenemos 5 Juanes